A pesar de que ya tienen contacto con tu texto, así que bueno. Entonces, el profesor Juan Antonio Estrada Díaz es catedrático de filosofía en la Universidad de Granada, donde obtuvo también el doctorado en filosofía después de la licenciatura que cursó en la Universidad de Comillas en Madrid. Es también doctor en teología por la Universidad Gregoriana de Roma, tras sus estudios en Innsbruck, donde hizo maestría en teología, y Múnich, donde trabajó en su tesis doctoral con una beca del gobierno alemán. A lo largo de su docencia universitaria ha impartido cursos de filosofía y también de teología en distintas universidades latinoamericanas. Es bien cercano a América Latina, especialmente en San Salvador y en México, además de ser profesor en la Facultad de Teología de Granada y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada. Actualmente ejerce su docencia como catedrático emérito de filosofía. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Iberoamericana de México. Es miembro de la Asociación de Teólogos Juan 23, así como forma parte del Consejo Asesor de diversas revistas de filosofía y de teología. Bueno, después ven una lista larguísima que no voy a leer, que son sus publicaciones, porque si no tomaría mucho tiempo. Pero agradecemos muchísimo al professor Estrada el que esté com nós esta tarde. Então, eu passo a palavra diretamente para ele. Já lhe disse que nós estamos estudando seu livro, Las Muertes de Dios. Temos debatido muito sobre as suas ideias e a sua filosofia e a sua teologia, e será realmente um privilégio ouvi-lo hoje. Muitas graças. Então, puedes empezar. Bien, he estado reflexionando sobre cómo organizar esta charla y he pensado que quizás lo más interesante para ustedes pueda ser no el que yo vaya repitiendo ahora e intentando resumir cada uno de los capítulos del libro, porque son 6 capítulos contando la conclusión, y si me dedico a resumir, pues fácilmente sería una visión muy superficial de cada uno de los capítulos que ustedes ya han leído y han discutido. Por tanto, creo que no merece la pena. Entonces, lo que voy a intentar es darle a ustedes algunas claves de comprensión del libro. Algunas claves desde las cuales puedan ustedes comprender qué es lo que yo he querido expresar con este libro, que responde, lógicamente, a unas preguntas que son preguntas mías, pero que creo que son preguntas también de todos y que yo voy a intentar establecer a partir de algunos puntos concretos. Voy a hablar, por tanto, sobre algunas claves. Si no me da tiempo a desarrollarlo todo, porque ya digo que es una masa de materia, pues hasta donde llegue, aproximadamente 1 hora, 1 hora y cuarto como mucho, y después pues ya hacemos una pausa para dejarles a ustedes también un tiempo donde puedan hacer sus propias preguntas. El punto de partida, ¿cuál es? Una inquietud personal y profesional por la situación de las religiones y concretamente del cristianismo en las sociedades modernas de hoy. Hoy nos encontramos con la globalización y con la secularización como 2 dimensiones fundamentales de la sociedad en la que estamos viviendo. Estamos asistiendo a una época de la historia que yo a veces he comparado con el siglo XVI. El siglo XVI fue un siglo de cambios, empezando porque Occidente se alargó y se encontró con el continente ignorado. A mí me hubiera gustado que más que llamarlo América, lo hubiera llamado la Atlántida, porque ya hablábamos desde hace mucho tiempo en los escritos de Occidente de que había un continente perdido en el mar Atlántico, en el océano Atlántico, y hubiera sido pues un buen nombre para el continente hasta entonces, por circunstancias históricas y geográficas, pues apartado del resto de los continentes de la humanidad. Por eso el siglo XVI fue un siglo de cambios. La reforma, la contrarreforma, el renacimiento, la invención de la imprenta, el comienzo de la expansión colonial europea, fue un año de cambios, siglo de cambios.
Luego vino a finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, otro siglo de cambio. Revolución norteamericana, 1776, Revolución francesa, 1789, Revolución latinoamericana, comienzo del siglo XIX, con la independencia de la corona española, y al mismo tiempo comienzo de un proceso de revolución científica que ha marcado el siglo XX y del cual estamos todavía viviendo. Yo creo que ahora estamos viviendo en un siglo que es también un siglo de cambio. No sabemos todavía cuáles van a ser los elementos fundamentales que nos vamos a encontrar, pero sí sabemos que el mundo está cambiando y cambiando de una forma acelerada. La misma pandemia que estamos viviendo, el coronavirus, es también un signo de la globalización en la que ya estamos viviendo. En una palabra, lo que ocurra en cualquier país del mundo tiene repercusiones en todo el planeta, en todo el mundo. Ya no hay países autárquicos, países cerrados en sí mismos. Y si los hay, es cuestión de tiempo y el que se derrumben. Estamos asistiendo a una disolución de las fronteras y a una progresiva toma de conciencia de que somos todos la humanidad. En este contexto, la secularización, a mi juicio, consta de tres elementos fundamentales. No voy a desarrollarlo, solo enunciarlo. Primero, la pérdida de referencia de la cultura occidental, tanto europea como americana. Occidente es bifronte, son dos continentes, en comparación con el Oriente o en comparación con África. Occidente está asistiendo a una pérdida de referencia al Dios bíblico. Es lo que de una manera concreta especificó Nietzsche, la muerte de Dios. La muerte de Dios es que Europa, que Occidente, está perdiendo, por así decirlo, su vinculación con una tradición religiosa que es la tradición judeocristiana. Por tanto, pérdida de referencia a Dios. Acostumbrarnos a vivir sin Dios y no sentir preocupación porque Dios desaparece del horizonte de nuestras inquietudes y de nuestras búsquedas. Segundo elemento, segundo problema que nosotros nos encontramos, crisis del cristianismo. No solo crisis del catolicismo, sino crisis del cristianismo. Crisis en las iglesias, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, pues a nivel interno cada vez nos encontramos con más personas que pertenecen, pero no practican, que han sido bautizados, pero que de hecho han roto con la religión. Crisis interna, porque el cristianismo institucional, que está muy centrado en la estructura jerárquica e institucional de las distintas iglesias, va perdiendo cada vez más impulso y relevancia y va haciéndose cada vez más necesario revalorizar y reencontrarse con el cristianismo como comunidad de fieles, que además, como lleva consigo la secularización, ya no es un cristianismo heredado, sino que es el cristianismo resultado de una opción personal. Crisis interna de las iglesias, escándalos jerárquicos, problemas financieros, problemas sexuales, problemas de lucha por el poder, se dan en el catolicismo, pero también se dan en el protestantismo, en sus diversas iglesias, al menos en Europa, y también se dan a nivel de las luchas de poder que lleva consigo hoy la problemática religiosa. Crisis externa, un cristianismo que se va a encontrar cada vez más con ámbitos en los cuales ya no puede apoyarse en la sociedad para vivir la fe. Aquí ha tenido una visión profética de la situación Bonhoeffer, cuando en sus cartas de prisión ya hablaba de que asistíamos progresivamente a un mundo en el que Dios desaparecía, se ponía en un segundo plano. Y entonces ya teníamos que vivir en un mundo hostil a la religión. Bonhoeffer lo vivía en la época nazi y al mismo tiempo con una situación en la que la fe personal era lo que contaba. Tercer elemento,
La Iglesia, la religión, tiene que adaptarse al mundo actual. El mundo está cambiando muy deprisa, a todos los niveles. Se está produciendo una auténtica transformación del paradigma del mundo. El siglo XXI ya no es el siglo XX, empezando por revoluciones científicas que están cambiando la faz del mundo. La problemática de la pandemia también tiene que ver con esas transformaciones científicas que hoy están produciéndose a nivel mundial. Por tanto, el cristianismo se encuentra en una situación en la que no tiene más remedio que replantearse su propia tradición y su propia historia. Porque hay que volver a los orígenes, no para copiarlos, pero sí para inspirarse en ellos. Y esto además, desde una perspectiva cristiana, partiendo de una hipótesis que para mí es una hipótesis primordial cuando escribo el libro. El ser humano, a pesar de todo lo que ofrece la sociedad de consumo y a pesar de toda la pérdida religiosa que se ha dado, sigue siendo un ser humano, varón y mujer, hambriento de Dios, necesitado de Dios. Si el ser humano está hecho para Dios, recordemos a San Agustín, que en este sentido es un teólogo común tanto a la tradición católica como a la misma tradición protestante, recordemos el influjo tan enorme que tuvo en Lutero, pues San Agustín nos lo decía de una manera específica. El ser humano, el hombre, está hecho para Dios y solo en Dios puede encontrar una respuesta a la necesidad que siente el ser humano en sí mismo. Por muchos valores materiales que tengamos, por muchos bienes de consumo de los que disfrutemos y por mucho de lo que podamos disfrutar de lo que nos ofrece la sociedad moderna, que es la sociedad de consumo, queda en el hombre, queda en el ser humano un vacío, una necesidad insatisfecha y muchas veces una necesidad a la que no sabe ponerle nombre. Por tanto, esta es la situación, una situación de crisis. ¿Y cómo remontar esa situación a través de los distintos capítulos que yo he ido desarrollando? Voy a dar la clave de todos los capítulos, la clave desde la cual podemos comprender todo lo que yo he ido desarrollando en el libro. Y la clave es muy sencilla. Primero que nada, remontarnos a lo que son los orígenes de la tradición judeocristiana. Los orígenes de la tradición judeocristiana los encontramos en los 3 primeros capítulos del libro del Génesis. ¿Y qué es lo que nos encontramos en el libro del Génesis? Primero que nada, una serie de mitos. ¿Qué es el mito? El mito es una narración. El mito es, si lo quieren ustedes, una historia, un cuento que nos da una enseñanza. El mito no es históricamente verdadero, pero nos da una enseñanza, nos da algo que es verdad, nos da algo que es importante y nos lo da de una manera simbólica. El mito es ya filosofía narrativa. Luego la filosofía va a iniciarse en Grecia y va a comenzar precisamente en el mismo Platón como una crítica de los mitos. Se trata de conocer la realidad, de conocer el saber. Y para eso lo primero que nos encontramos son tradiciones orales, tradiciones narrativas, si lo quieren ustedes. La primera forma de hacer filosofía es la literatura. La primera forma de hablar de la razón es contar historias. Historias que tienen un sentido, que tienen un significado. Ahí es donde comienza lo que va a constituir el marco común de la tradición judeocristiana. Y hablo siempre de judeocristiana, primero porque la tradición que nosotros encontramos en los orígenes de la Biblia es la tradición judía. Y segundo, porque el cristianismo surge inicialmente, luego se va a separar, pero el cristianismo surge como una corriente dentro del judaísmo, surge como una rama del judaísmo. El árbol primero es el judaísmo. El cristianismo surge como una rama del árbol judío. Y luego, eso sí, esa rama del árbol judío va a acabar emancipándose del árbol judío, pero conservando muchos de los elementos del árbol judío. Por eso la Biblia para nosotros no es el Nuevo Testamento simplemente. La Biblia es la tradición judía y la tradición cristiana que se complementan
se diferencian, pero también tienen una fuerte vinculación. ¿Y qué es lo que nosotros nos encontramos en la narración de los 3 primeros capítulos del libro del Génesis? Primero que nada, nos encontramos con algo que va a tener que ver con la revolución científico-técnica y que va a tener también que ver incluso con la revolución filosófica. Nos encontramos con que el ser humano es uno. Adán y Eva son los padres simbólicos de la humanidad. Entonces no tenían, como es lógico, los judíos, los conocimientos que hoy tenemos de los orígenes prehistóricos del ser humano. No existía todavía la teoría de Darwin. No sabíamos todavía que la evolución se había dado con un proceso de hominización que va a culminar en el ser humano desde el animal y que va a ser desde esa perspectiva el que va a ir generando lo que hoy constituye la humanidad. Porque en realidad es eso lo que viene a contarnos la tradición de Adán y Eva. Somos una unidad diferenciada, una unidad plural, con distintas lenguas, con distintos rostros, con distintos colores de la piel, con distintas geografías, con distintas evoluciones, pero somos una unidad, la unidad del ser humano. Y esa unidad del ser humano en un planeta, el paraíso original, que es un planeta abundante, en la que hay riquezas para todos, en la que nadie tiene que pasar necesidad, en la que hay abundancia de todo aquello que necesita el ser humano. Por eso nos encontramos con una visión armónica. El paraíso original es una visión armónica entre el ser humano y la naturaleza. Ahí no hay problemas de ecología, ahí no hay todavía problemas de polución o de cuestionamiento de lo que es el cuidado común de la madre tierra. No, ahí nos encontramos en la armonía del ser humano integrado plenamente en la naturaleza y como hijo de la naturaleza. Y nos encontramos una segunda afirmación. Al ser humano se le da Dios, el Dios bíblico, el Dios de la tradición judía. Dios le da al ser humano el ser su representante en la tierra, imagen y semejanza de Dios. Y al mismo tiempo Dios le da un poder sobre todos los animales, sobre toda la naturaleza, sobre todos los elementos del planeta Tierra. El ser humano es, de alguna manera, el amo, por así decirlo, el señor, el culmen de lo que nosotros nos encontramos en el planeta Tierra. Luego la filosofía va a reflexionar mucho sobre eso, cómo un animal, desde el punto de vista físico y natural, tan indigente como el ser humano, puede llegar a constituirse en el ser privilegiado que controla el planeta Tierra y que incluso, y ahí está también la problemática del pecado, que incluso puede llegar a tener un poder en el que puede destruir el planeta Tierra y en el que puede destruir al mismo ser humano. Ser humano tiene, por así decirlo, el poder sobre la naturaleza y sobre la Tierra. ¿Y cómo tiene ese poder? ¿Cuál es el elemento fundamental que nos cuenta el libro del Génesis en estos 3 primeros capítulos? Está el árbol de la vida, del que tiene que comer el ser humano, y está el árbol del conocimiento. Y el conocimiento es aquello que va a permitir que el ser humano, por así decirlo, sea capaz de convertirse en el animal más inteligente y pueda ser el animal que se va humanizando progresivamente a través del conocimiento. El conocimiento genera la cultura y la cultura va a sacar al ser humano de la naturaleza para darle una segunda naturaleza, si lo quieren ustedes expresar de esta manera, y eso va a llevar al conocimiento a través del cual el ser humano se va a erigir en el protagonista y en el ser superior. Y el conocimiento tiene 2 facetas. Una faceta positiva, colaborar con Dios en la potenciación del planeta Tierra, de la naturaleza, del cosmos. Colaborar con Dios en la creación. Colaborar con Dios. El hombre que está sometido a Dios, pero el hombre al mismo tiempo que es instrumento de Dios, porque es el responsable del planeta Tierra. Y entonces tiene que seguir los dictados de Dios, tiene que seguir las directrices de Dios, a través de las cuales se sigue manteniendo la armonía entre el hombre y la naturaleza y la supremacía del ser humano. El conocimiento. Europa esto lo va a agarrar de una manera radical, porque Europa, al mismo tiempo que se está generando la Biblia
La Biblia se genera en el siglo VI antes de Cristo, que es la era de los profetas, que es la era del exilio de Babilonia, que es, como yo he indicado en el capítulo 2, cuando se construye la Biblia, al mismo tiempo que se está construyendo la Biblia, y la Biblia es lo que va a desarrollar todo eso que se nos está indicando en el libro del Génesis, al mismo tiempo que se está desarrollando la Biblia, en Europa está surgiendo la filosofía, los presocráticos, aquellos que van a iniciar una revolución epistemológica, una revolución del conocimiento. No olviden ustedes que simbólicamente se puede decir que la madre de Europa es Grecia. Y Grecia es el símbolo de lo que diferencia a Europa de Asia. Europa en realidad es un continente muy pequeño. Brasil es prácticamente tan grande, o quizás incluso más, que la misma Europa. Europa es una península de Asia. No se diferencia en nada del resto de Asia y ha sido habitada por distintas poblaciones que han venido de Asia, del Cáucaso. Pero Europa se diferencia de Asia, ¿por qué? Por la cultura, por el conocimiento. Grecia es la patria de la razón. Grecia es la patria del conocimiento. Grecia es la patria de la democracia. Una democracia limitada, la de los ciudadanos, porque existían los esclavos, existían en la tradición semítica y existían en la tradición griega. Pero se están poniendo las bases de una convergencia que se va a dar. La convergencia entre la cultura europea y la tradición bíblica, que se va a ir expresando de una manera simbólica en la Biblia misma. Recuerden ustedes en los libros de los Hechos de los Apóstoles, donde cuando Pablo está haciendo, por así decirlo, su misión de expansión del cristianismo, el Espíritu de Dios va advirtiendo a Pablo de que no vaya a Asia y de que vaya a Macedonia, y que tiene un sueño Pablo de que hay un macedonio que le está diciendo que vaya a Europa, y el libro de los Hechos va a culminar en la capital del mundo europeo, que es Roma. Por tanto, nos encontramos con una convergencia, el conocimiento. Pero el conocimiento tiene una faceta positiva y una faceta negativa. La faceta positiva, pues ya lo he indicado, colaborar con el plan de la creación, colaborar con la supervivencia del planeta y la supervivencia de la humanidad, hacer del planeta Tierra un hogar digno del hombre. El aspecto negativo, poner la naturaleza y el cosmos a servicio del egoísmo de cada individuo, al servicio de cada grupo. En definitiva, romper la unidad de la humanidad y constituirnos en grupos que nos convertimos en competidores por conquistar el planeta Tierra y que generamos un saber y un conocimiento que lleva a la violencia, que lleva a la destrucción, que lleva al enfrentamiento de los pueblos, que lleva, en definitiva, a que el ser humano se independice de Dios. Porque esa es la gran tentación del libro del Génesis. El conocimiento del bien y del mal, pero no el conocimiento de Dios acerca del bien y del mal, sino que yo soy el que decido el bien y el mal. Y cuando yo soy el que decido el bien y el mal, ya no es el bien y el mal de la humanidad, es el bien y el mal de cada uno de nosotros. Lo bueno y malo para mí, eso es lo bueno y eso es lo malo, aunque lo bueno para mí sea muy malo para los demás. Es la independencia del ser humano, es la tentación del espíritu del mal. Independízate de Dios, rivaliza con Dios, endiósate. ¿Cómo? Con el conocimiento. El conocimiento es lo que te va a permitir hacerte como Dios. El conocimiento es lo que te va a permitir a suplantar a Dios. Dios no quiere que comas del conocimiento, del árbol del conocimiento, porque entonces vas a encontrarte con que tú eres también un Dios. En definitiva, que el ser humano suplante a Dios. Es, de nuevo, la idolatría máxima. Es la idolatría máxima porque es el hombre endiosado que se pone en el lugar de Dios, que ya no acepta las directrices ni las orientaciones de Dios y se constituye él en su propia orientación. Se trata, por tanto, de una dinámica. Y en esa dinámica el ser humano pierde la relación con Dios. Y cuando pierde la relación con Dios se siente angustiado, siente miedo, siente que llega a Dios y entonces se esconde, huye, tiene miedo de Dios. Ha perdido la relación con Dios. Ha perdido la conciencia filial. Ha perdido el sentido de que la relación con Dios es una relación que le potencia. Y ahora ve a Dios como un Dios amenazante,
el pecado lo primero que hace es perturbar la imagen de Dios que tiene el ser humano. El pecado genera una dinámica de enfrentamiento de los seres humanos entre sí. Primero Adán y Eva, y se culpan el uno al otro. Luego va a ser Caín y Abel, que van a ser los primogénitos, y que vamos a asistir al primer fratricidio, que es el primer homicidio de la humanidad. Y luego se nos va a ir contando en una serie de capítulos hasta el capítulo 11, que es el capítulo de la Torre de Babel, a través de los cuales se nos va revelando la enorme cantidad de situaciones en las cuales el hombre va cada vez más alejándose de Dios y va generando un mundo que ya no es el mundo del paraíso original y que va a generar mito de nuevo del libro del Génesis, el mito del diluvio, el Dios que castiga al ser humano porque el ser humano definitivamente ha hecho que fracase el plan de Dios. Esta es la dinámica fundamental. Nos encontramos con un hombre que ha perdido la relación con Dios, con un hombre que tiene el conocimiento y con un hombre que al mismo tiempo puede suplantar a Dios. ¿Y eso qué genera? Pues genera dos líneas de conocimiento fundamentales. Por un lado, la ciencia. La ciencia va a ser lo que nos ayuda a conocer la realidad material en la que estamos integrados. La ciencia va a ser una construcción humana. La ciencia es, por así decirlo, el gran instrumento cognitivo a través del cual nosotros nos constituimos en seres superiores. Y junto a la ciencia, los saberes humanistas, los saberes éticos, los saberes tradicionales, los saberes religiosos, los saberes filosóficos. El ser humano se va progresivamente diferenciando y va progresivamente constituyéndose como un ser, por así decirlo, independiente de Dios. Y entonces ya comienzan los capítulos distintos del libro. Primer capítulo, analizar cómo se ha producido la muerte de Dios en el ámbito de la filosofía. Porque la filosofía comienza desde una doble dinámica. Por un lado, la filosofía, que tiene su punto de partida en Grecia, que es el gran, por así decirlo, el gran regalo que Grecia va a hacer a la tradición europea, en la que lo constituye juntamente con Roma en la madre de Europa. Grecia va a dar una dinámica. Hay que conocer la realidad, hay que conocer el ser. Y el ser para los griegos es fundamentalmente el ser de la naturaleza. Hay que conocer la naturaleza, hay que conocer el ser. Voy a parar un momento para encender la luz porque aquí ya empieza a oscurecer y el esquema que tengo delante empieza a hacerse un poco más difícil. Voy a encender la luz. Me imagino que también ustedes me ven mejor con la luz encendida. Entonces, Grecia es la que va a comenzar la crítica del mito. Y la crítica del mito lleva consigo la crítica de la religión. Y la crítica del mito y de la religión lleva consigo buscar fundamentos para el saber, buscar fundamentos para el conocimiento, buscar la realidad última o la realidad primera, si lo quieren ustedes, porque la realidad primera es también la realidad última. Se trata de buscar el ser. Surgen los primeros sistemas filosóficos, surgen las primeras interpretaciones del mundo, surgen las primeras cosmovisiones, surge un paradigma que va a ser definitivo ya para la cultura occidental y que va a determinar el futuro de Occidente, tanto el occidente europeo como el occidente americano. Lo que nos va a ofrecer Grecia es el mito que luego nos encontramos reflejado en la literatura. Recuerden ustedes a Goethe, el Fausto que entrega su alma al diablo por el conocimiento, por el saber. Pues eso va a marcar en buena parte la tradición europea. A través de la ciencia y a través de la filosofía vamos a conocer la realidad y vamos a hacer una crítica de todos los sistemas ideológicos, de todas las construcciones, mito de la caverna, a través de las cuales nosotros tenemos una visión del mundo y tenemos una visión del ser humano, tenemos una visión de la persona. Surge, por tanto, una dinámica que es una dinámica fundamentalmente crítica,
fundamentalmente de búsqueda de fundamento, y que son también, no hay al inicio diferencia entre los filósofos y los científicos, porque los filósofos que buscan el conocimiento del cosmos, el conocimiento de la naturaleza, son también los primeros científicos y son también los primeros observadores de la naturaleza. La ciencia va a surgir precisamente del conocimiento de la naturaleza. Por tanto, la primera dinámica, que va a ser la de la filosofía, que tiene una vertiente doble. Por un lado, la crítica del saber, la crítica de las ideologías, la crítica de la religión, y por otro lado, desarrollar un conocimiento en el que Dios es, por así decirlo, la meta última del ser humano, el proyecto último del ser humano. En una palabra, desarrollar la razón, buscando integrar la razón con Dios y colaborar con Dios a través de la razón, o emancipar la razón de cualquier referencia a Dios, y a partir de ahí que se vaya produciendo un acercamiento cada vez mayor a la realidad. Esto es lo que yo he intentado desarrollar en el capítulo primero de la filosofía. Como desde Kant hasta Heidegger, he escogido unos cuantos autores, no puedo escoger otro, ya tengo otros libros. En filosofía tienen ustedes 2 volúmenes míos que están traducidos en Brasil, Dios en las tradiciones filosóficas, donde tienen ustedes un análisis detallado tanto de la problemática de la naturaleza como de la problemática de la tradición filosófica respecto de la antropología, y a partir de ahí pues se va a ir produciendo, por así decirlo, toda una dinámica a través de la cual el ser humano se va emancipando cada vez más de Dios. No podemos aquí analizar a Kant, no podemos analizar a Hegel, no tenemos tiempo, son ya las 6:05 por mi reloj, es decir, llevamos más de media hora y tenemos que intentar recopilar y sintetizar para que podamos iluminar todos los capítulos. Por tanto, lo primero es asistir al proceso a través del cual la filosofía ha ayudado a la emancipación del hombre. La filosofía lo que ha buscado es la mayoría de edad. Y la mayoría de edad se da a través del conocimiento, a través de la razón. Dicho con otras palabras, que también han sido desarrolladas por los antropólogos, la mejor manera y la mejor fortuna que podemos nosotros dar en herencia a nuestros hijos es una buena educación, una buena cultura, una buena educación, una capacidad de conocimiento adquirida es la que te va a permitir afrontar los distintos retos y problemas de la vida, dando una respuesta humana y dando una respuesta a través de la cual puedas vivir una emancipación de todos los retos que se van presentando a lo largo de la historia. Por tanto, el aspecto positivo de la ciencia, no lo olvidemos, y de la filosofía. La ciencia va a posibilitar un conocimiento cada vez mayor de la naturaleza y de un conocimiento cada vez mayor del hombre, del ser humano, de la persona. Si no fuera por la ciencia, algunos de los que estamos aquí en esta misma sala ahora ya no existiríamos. No habría existido el avance de la medicina y no tendríamos las posibilidades que ha ido desarrollando la ciencia. La ciencia y el saber, el conocimiento filosófico, son 2 instrumentos a través de los cuales el ser humano se va humanizando y se va desarrollando cada vez más. Desde el aspecto de construcción, construir sistemas que nos ayuden a conocer la naturaleza y que nos ayuden a conocer al ser humano, y desde el aspecto de la crítica, crítica de todo lo que lleva a la minoría de edad del ser humano, crítica de todo aquello que bloquea el conocimiento humano, crítica de todos los saberes que son saberes superficiales o que son saberes ideológicos, que son saberes mentirosos. De nuevo, recuerden que es el significado también, o al menos uno de los significados del mito de la caverna. Los que están en la caverna no son capaces de ver más allá de lo que es para ellos el mundo verdadero, mientras que aquellos que no están en la caverna saben que están viviendo de un mundo que es un mundo de apariencia y que es un mundo falso. Pues bien, la filosofía y la ciencia tienen también la misión de, por así decirlo, ayudar al ser humano en esa doble conquista. Yo digo siempre, lo he dicho en mis libros y lo he dicho en mi enseñanza, muchos años ya en la universidad, que el cristianismo tuvo una gran suerte al desarrollarse en un mundo como era el mundo occidental, el mundo europeo, donde la razón era tan fuerte, donde la razón era tan importante.
porque el cristianismo ha encontrado en la razón un reto, a veces un rival. La filosofía y la teología han sido muchas veces compañeros de fila, pero también han sido rivales, y al mismo tiempo ha encontrado en la filosofía y en la razón uno de los elementos desde los cuales la religión y cada una de las personas que se sienten vinculadas a una religión pueden reflexionar sobre el poder destructivo de la religión, sobre el poder, por así decirlo, nihilizante de la religión, sobre la religión como ideología que no está al servicio del ser humano, sino que se convierte en un obstáculo para el ser humano. Y a partir de ahí es posible la crítica religiosa que va a hacer de la filosofía un referente fundamental para toda la teología y que va a permitir que el cristianismo pueda desarrollarse y pueda avanzar mucho más que otras religiones. No puedo ahora analizar esto, pero el Islam, que en el siglo XI tenía una capacidad mayor que el cristianismo, porque el cristianismo se había derrumbado en Europa con el Imperio Romano y había, por así decirlo, perdido muchos de los recursos y tradiciones del saber que había adquirido en los siglos anteriores, y el Islam estaba viviendo su época de brillantez con grandes filósofos y con grandes teólogos. Recordemos en este sentido, por ejemplo, a Maimónides, por poner un ejemplo muy concreto. Pues en este contexto en el que los grandes pensadores, pues Avicena, etcétera, estaban desarrollando la filosofía, al Islam le dio miedo de, por así decirlo, establecer un diálogo permanente entre la razón filosófica y la razón teológica, la teología de la tradición islámica, y eso hizo que el Islam no pudiera desarrollarse y avanzar y pasar por las crisis por las cuales pasó el cristianismo a partir del siglo XVI, que es cuando empieza la tradición renacentista y que es cuando empieza progresivamente la crítica de la religión después de la guerra de religiones. Entonces, en este contexto, la filosofía como uno de los elementos determinantes a través de los cuales se puede descubrir la evolución del cristianismo y la evolución del mismo saber religioso. Esto lleva al capítulo segundo. El capítulo segundo nos ofrece una de las grandes adquisiciones del saber. Y esa de las grandes adquisiciones del saber viene del siglo XIX y del siglo XX. Porque ¿qué es el siglo XIX y el siglo XX? El redescubrimiento de la historia. Conocer a alguien es conocer su historia. El devenir, la evolución, recuerden ustedes a Darwin, es el elemento fundamental desde el cual nosotros tenemos que acercarnos a la realidad. Hay que conocer los orígenes, hay que conocer la evolución, hay que conocer las distintas etapas que sigue el pensamiento, tanto el pensamiento filosófico como el pensamiento teológico. Y entonces, el redescubrimiento de la historia, ahí además la vanguardia inicialmente la va a tener el protestantismo, porque va a ser el protestantismo que se encuentra con más libertad para desarrollar el pensamiento, porque no tiene desde esa perspectiva una jerarquía que pueda ser controladora del pensamiento, como ocurre en el catolicismo. El catolicismo inicialmente va a vivir retrasado respecto del protestantismo. El protestantismo vuelve a redescubrir la Biblia, pero a redescubrir la Biblia ya no con las características del siglo XVI, ni con las características de la tradición anterior, sino a descubrir la Biblia con un nuevo método que se va a ir desarrollando progresivamente y que nosotros conocemos como método histórico crítico. Y el método histórico crítico supone una lectura crítica de los textos religiosos, una lectura crítica de los textos sagrados. Supone una investigación a través de la cual podemos llegar a conocer los fundamentos sobre los cuales se basan los distintos relatos de la Biblia. Y a partir de ahí comienza una desmitificación. Recuerden ustedes a recuerden ustedes a Bullmann, que va a ser uno de los protagonistas de la desmitificación. A partir de ahí se procede a una desmitificación y a un mayor conocimiento profano de las tradiciones judías, de las tradiciones religiosas. La arqueología, las excavaciones, el conocimiento de la historia profana, todo eso va a llevar a una nueva manera de entender la Biblia. Y esa nueva manera de entender la Biblia pone en cuestión al Dios bíblico. Se trata de nuevo de una interpretación que está marcada por la razón, pero que pone en cuestión a la tradición religiosa. Y desde ahí surge
Pues toda la investigación que nos hace caer en la cuenta de que la Biblia, tal y como nosotros la conocemos, fundamentalmente se constituyó en el siglo VI a.C. ¿Y qué es lo que ocurrió en el siglo antes de Cristo? Pues ocurrió algo que va a tener también luego que ver con el cristianismo y que es determinante del Dios de la Biblia. El siglo VI es el siglo del derrumbe del judaísmo. La conquista de Israel por parte del imperio babilónico primero, luego va a pasar al imperio persa, Israel que pierde su tierra, la destrucción del primer templo, la asistencia a una situación en la que la élite del pueblo judío se traslada, por así decirlo, a Babilonia y se traslada a Mesopotamia, es el momento de mayor impotencia. Israel ha perdido todo. Ha perdido el reinado, ha perdido el protagonismo, ha perdido su tierra, ha perdido, por así decirlo, su propia religión, lo ha perdido todo. Y en el momento de mayor humillación y en el momento de mayor prostración de Israel surge una gran revelación. Una revelación de la cual se van a hacer eco fundamentalmente los profetas. Yahvé no es solo el Dios nacional de Israel. Yahvé, el representante del Dios único. No hay más que un Dios. Y ese Dios se ha comunicado a Israel, pero ese Dios no es el Dios de Israel solamente, es el Dios de todos los pueblos. Ciro de Persia se va a convertir en uno de los instrumentos a través del cual el Dios bíblico, el Dios de Israel, va a devolver a Israel la posibilidad de retornar a la tierra prometida. Y a partir de ahí, con los profetas, surge toda una reflexión acerca de Dios. Cómo los profetas van depurando la imagen de Dios, cómo las imágenes salvajes de Dios, propias de pueblos bárbaros y primitivos, como inicialmente era el pueblo judío y como lo eran los pueblos del Oriente Próximo, para ustedes el Oriente Medio, cómo ese Dios va progresivamente cambiando su rostro, va viviendo un proceso de cercanía en el que se va dejando en un segundo plano el Dios vengativo, el Dios de la guerra, el Dios de la legitimación a veces de los actos más terribles de la humanidad que encontramos en muchas páginas de la Biblia, porque no debemos de olvidar que para muchas personas hoy la Biblia no es simplemente una ayuda para encontrarnos con Dios, sino que la Biblia, imagen concreta del Antiguo Testamento, para mucha gente hoy es un obstáculo para creer en Dios, precisamente por las imágenes terribles que se ofrecen acerca de la violencia y de la tradición del Dios bíblico, y a partir de ahí va habiendo un proceso de depuración, un proceso de transformación. Jesús va a culminar ese proceso. Jesús de Nazaret, un judío, va en el siglo I de nuestra era a hacer también su propia selección de las imágenes de Dios y nos va a dar una imagen de Dios diferente, una imagen de Dios que acentúa los rasgos positivos que encontramos en la tradición judía. Es el Dios de la creación, es el Dios del universo, es el Dios de la historia, es el Señor y providente, es en definitiva el Dios, y aquí ya entra la historia de Jesús, al que podemos llamar Padre. Es el Dios de la misericordia, que es uno de los elementos fundamentales que nos transmite la tradición judía. Es en definitiva la imagen de Dios que va a generar el cristianismo a través de Jesús de Nazaret, porque hablar del cristianismo, no lo olvidemos, es hablar de Jesús de Nazaret. Y con el cristianismo y Jesús de Nazaret se está produciendo algo que no estaba inicialmente en los esquemas de la tradición del Génesis, pero que ya estaba incoativamente en la tradición del Génesis. Porque en la tradición del Génesis se dice que el ser humano es imagen y semejanza de Dios, varón y mujer. Y lo que nos va a decir el cristianismo es que Dios se hace carne, que Dios se hace presente en un ser humano, que Dios nos habla desde la humanidad de Jesús, que la humanidad de Jesús es la palabra de Dios, que Dios se nos comunica con alguien de nuestra historia, con alguien como nosotros, con un hombre que siendo hombre tiene filiación divina, que siendo hombre es palabra de Dios encarnada. Es, en definitiva,
otra etapa nueva en la historia del Dios bíblico, que además va a tener un efecto determinante en toda la tradición europea. Porque lo queramos o no, el mismo Nietzsche lo decía, culturalmente, todos los que hemos vivido bajo la tradición cristiana durante siglos y durante milenios, ya son 2000 milenios de cristianismo, estamos marcados por esa tradición. Y nuestra visión del ser humano, nuestra visión de la persona, está íntimamente relacionada con la visión de Dios que se nos ha transmitido a través de la tradición judeocristiana. Por tanto, la Biblia se va a convertir en un elemento determinante. Aquí habría que haber introducido otro capítulo, que no lo he introducido porque sobre eso he escrito otros capítulos en otros libros y no quería hacer el libro demasiado largo. Pero aquí haría falta ahora un capítulo entero dedicado a analizar quién es Jesús, cómo es Jesús y cuál es el proyecto de Jesús. Porque un elemento determinante que yo voy repitiendo constantemente a lo largo del libro es que la salvación no es algo para el más allá de la muerte, sino que la salvación se hace presente en el aquí y ahora de la vida. Que la salvación se traduce en vivir con un proyecto de sentido, vivir una vida que merezca la pena, vivir una vida en la cual nosotros nos encontramos con que somos realmente imagen y semejanza de Dios. Y Jesús va a generar y nos va a presentar su propio proyecto. Construir el reino de Dios en medio de la sociedad humana, en medio de la sociedad judía. No es que vayamos a prepararnos para ir al cielo después de la muerte. Es que el cielo, el reino de los cielos, se hace presente en la vida profana, en la vida humana del cristianismo. Jesús saca a la religión del templo y la pone en el centro de la vida. Y Jesús nos transmite un mensaje que sigue siendo determinante para los europeos y para los no europeos, para los occidentales y para los no occidentales. Encontrarse con Dios, encontrarse con el ser humano. El que dice que ama a Dios al que no ve y no ama a su hermano al que ve, es un mentiroso. La teología de la proximidad del otro, que nos recuerda de nuevo que somos una única humanidad, es un elemento absolutamente consustancial del mensaje de Jesús y de la presentación del mismo cristianismo. Desde ahí podemos comprender lo que significa tener un proyecto de sentido, tener un proyecto de vida, que el árbol de la vida se enriquezca con el árbol del conocimiento y que el conocimiento genere un proyecto de vida que realmente responda al árbol de la vida que nosotros encontramos en el libro del Génesis. Se trata de construir el reino de Dios en medio de la sociedad humana. Por eso la religión está en el centro de la vida, dando un paso que luego va a criticar Nietzsche o que va de alguna manera a escenificar Nietzsche. Porque Nietzsche no solamente nos dice que ese Dios bíblico está muriendo, sino que nos dice además una segunda afirmación que muchas veces olvidamos y que sin embargo es fundamental para comprender el planteamiento de Nietzsche. Y es que Nietzsche dice que no solamente es que Dios está muriendo en la tradición occidental, sino que los templos, las iglesias son las tumbas de Dios. ¿Y qué quiere decir con esto Nietzsche? ¿Qué quiere decir con eso de que las tumbas y las iglesias son las tumbas de Dios? Pues quiere decir que si encontramos a Dios solamente en el templo, si encontramos a Dios solamente en el culto, si encontramos a Dios simplemente dentro de la religiosidad y no lo encontramos en medio de la vida, y no lo encontramos encarnado en las situaciones humanas, y no lo encontramos en el rostro de los otros, entonces nosotros estamos asistiendo a un Dios al que hemos confinado como una parte de nuestra religiosidad, pero que ya no puede ser el Dios de Jesús y que ya no puede ser el Dios de la tradición cristiana. Por tanto, tendríamos que analizar aquí todo el proceso de construcción del reino de Dios y toda la crítica que Jesús ejerce a la religión, porque esto es uno de los elementos que muchas veces los cristianos dejamos en un segundo plano. Yo cuando he buscado en diccionarios de teología, sean protestantes o católicos, hoy en teología, sobre todo en la alta teología, cada vez las diferencias entre católicos y protestantes son menores, en el sentido de que una teología vale y un autor vale cuando dice cosas que realmente nos resultan convincentes y nos resulta que nos ayudan y nos clarifican para dar una respuesta a los problemas del mundo de hoy. Es más indiferente que sea católico o que sea protestante. En este sentido, Bonhoeffer, por ejemplo,
o cualquiera de los grandes teólogos como Moltmann, pues han sido teólogos protestantes que sin embargo han sido muy iluminadores para muchos teólogos católicos, y dentro de los teólogos católicos pues tenemos a los Rahner, tenemos a los Baltasar, tenemos a los Delphi, tenemos a los Danielou, etcétera, que también han sido interpretados y han sido interlocutores para la teología protestante. En la alta teología vivimos hoy un ecumenismo mucho mayor que el que se vive a nivel de las iglesias oficiales. Y en este contexto, que es el contexto dentro del cual nosotros tenemos que analizar lo que supone la problemática de Jesús, porque no lo olvidemos, Jesús es el núcleo mismo de lo que es el cristianismo, está ese principio encarnatorio. Dios se hace presente en lo humano. Crecer en gracia es crecer en humanidad. Capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 52. El último versículo del Evangelio de la infancia de Lucas. Jesús crecía ante Dios y ante los hombres en sabiduría, en conocimiento y en gracia. Por tanto, se trata de analizar también, y ese va a ser uno de los grandes retos para el cristianismo en el siglo XXI, ver hasta qué punto la religión cristiana en sus distintas confesiones y en sus distintas iglesias humaniza o al contrario deshumaniza. Ayuda a que el ser humano sea mayor de edad o al contrario infantiliza. Se convierte en un instrumento de liberación y de justicia o se convierte en un instrumento de opresión. Y esto lo encontramos ya en la tradición de Jesús, porque como decía, Jesús es crítico con la religión. Y en los diccionarios de teología siempre encontramos una afirmación sobre la obediencia de Jesús, obediencia a Dios, pero se olvida un segundo elemento, la desobediencia de Jesús, porque Jesús fue desobediente a muchas de las leyes, a muchas de las normas, a muchas de las tradiciones y a muchas de las prácticas de su propia religión, de la religión judía. Por tanto, también aquí nos encontramos una convergencia entre la convergencia que supone la razón cuando es crítica y la convergencia que supone la razón que supone la religión cuando es también crítica de tantas tradiciones religiosas que no sirven para que el ser humano sea imagen y semejanza de Dios, sino que generan la deshumanización de Dios y que generan la ideologización de la religión. Esto tiene una última expresión, la vida de Jesús, ya digo que no lo he desarrollado en el libro, en el tercer capítulo, que es el capítulo sobre las muertes de Dios, que habla de la cruz y que habla desde la cruz de la muerte de Dios. Y ahí es donde nos encontramos toda una reflexión que a mí me parece que es crucial. Porque aquí es donde nos encontramos de nuevo un elemento diferenciador entre el cristianismo y el judaísmo. Aunque, como siempre, el judaísmo nos va a ofrecer una plataforma desde la cual podemos comprender el avance que se ha dado en el cristianismo. El judaísmo nos va a dejar en uno de sus libros más tardíos dos grandes reflexiones sobre el problema del mal, sobre el problema del sufrimiento, sobre el problema de la injusticia, sobre el problema, por así decirlo, de la necesidad que el ser humano tiene de Dios. El libro de Job, a mi juicio, uno de los cúlmenes de la tradición bíblica, y por otro lado, el siervo de Yahvé en el pseudo Isaías, capítulos 52 y 53 del libro de Isaías, en donde se nos habla del justo que sufre la opresión y que sufre el sufrimiento y que, por así decirlo, se convierte en el varón de dolores, abierto a Dios y al mismo tiempo esperando de Dios. La cruz nos planta el problema del mal, el problema del sufrimiento, el problema de la injusticia, las grandes preguntas que abordan uno de los temas más fundamentales de nuestra actualidad. ¿Por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no interviene para abolir el mal? ¿Por qué Dios no es más enérgico contra el mal? Ahora, con la pandemia, con el coronavirus, de nuevo esa pregunta está resurgiendo en muchas personas, en personas que son cristianas y se preguntan, y en personas que no son o que han dejado de serlo y que han encontrado precisamente que el problema del mal es uno de los problemas resueltos a los que hay que dar una respuesta si queremos afirmar por así decirlo, la verdad de encontrarnos con Dios. Entonces, a partir de ahí es donde hay que asistir a lo que constituye el gran escándalo del cristianismo.
El judaísmo nos ofrece a un Dios trascendente, a un Dios poderoso, a un Dios omnipotente, el Pantocrator. La imagen de Dios que nos genera, por así decirlo, en tradición judía es la del Dios grande, la del Dios poderoso, la del Dios que, por así decirlo, está marcado por su capacidad para dominarlo todo y para construirlo todo. Y aquí ahora nos encontramos con algo que está en las raíces mismas del cristianismo y que además es un punto de comunión entre las distintas tradiciones cristianas y entre las distintas confesiones cristianas. La cruz es la última revelación de Dios, es la última epifanía de Dios, es la última manifestación de Dios. Es la manera cristiana de explicar la trascendencia. La trascendencia solemos explicarla con categorías humanas que son categorías antropomórficas, con categorías de poder, con categorías, de hecho, lo que más se repite muchas veces en las tradiciones cristianas, en todas las iglesias, es el Dios omnipotente. Pero no lo olvidemos, el Dios omnipotente se nos revela a través del crucificado del Gólgota. Ahí es donde tenemos la verdadera teología, nos recordó Lutero, la teología cruci y no la teología triunfal. Ahí es donde nos encontramos al Jesús machacado y aplastado, que sin embargo nos lanza un mensaje. Dios es el Dios de los últimos. Dios es el Dios de las víctimas. Dios es el Dios de los marginados. Dios está con los últimos de este mundo. Dios no es neutral ni es imparcial cuando se encuentra con el sufrimiento humano. Y al mismo tiempo, y eso es también la novedad del Dios de los cristianos, radicalizando el principio de la misericordia que también encontramos en el Antiguo Testamento, Dios en la cruz es el Dios de las víctimas y de los victimarios. Es también el Dios de los asesinos. Es también el Dios de los que han matado. Dios no quiere venganza. Dios lo que quiere es que se convierta al pecador, que el homicida deje de ser homicida. Lo que nos está diciendo la cruz es que cada fratricidio, cada homicidio es un atentado contra Dios, es un deicidio. Cuando atentamos contra el ser humano, atentamos contra Dios mismo. Aquí nos encontramos a un Dios impotente ante el poder humano. Dios no interviene para poner la mano asesina. Dios respeta la autonomía del ser humano. Eso ya lo encontramos en el libro de Génesis. Dios respeta la libertad humana. El ser humano peca contra Dios en el libro del Génesis, pero Dios respeta la libertad. No le quita nunca la libertad. Y Dios no le quita la libertad al ser humano cuando mata a Jesús de Nazaret. Y Dios no nos quita la libertad cuando aplastamos a los demás seres humanos. Pero eso no quiere decir que Dios legitime lo que hacemos con nuestra libertad. Quiere decir, eso está también en la tradición judía, está también luego en la tradición de la mística judía y está en la tradición cristiana. Dios, por así decirlo, se contrae, se retrae para dejar espacio a la libertad humana. El campo de la historia es el campo de la libertad humana. La historia es la historia que tiene como protagonista al ser humano. Y Dios respeta el protagonismo del ser humano. Y Dios respeta también, desde esa perspectiva, la capacidad de hacer el bien y hacer el mal que ya nos encontramos en el libro del Génesis. Después del crucificado, que es un Dios aporético, que es un Dios trascendente de una manera que nunca jamás nosotros hubiéramos imaginado. Sin la cruz de Jesús jamás nosotros hubiéramos buscado a Dios en lo último, en lo más hundido, en lo más machacado, en lo más sacrificado. Jamás nosotros hubiéramos pensado que podíamos encontrar a Dios en el último de los seres humanos, que para la tradición romana era el crucificado. A partir de ahí, una reflexión sobre la crucifixión, una reflexión sobre Auschwitz, una reflexión sobre el Holocausto, una reflexión sobre la responsabilidad judía, la responsabilidad cristiana, la responsabilidad humana. Y desde ahí, la resurrección. La resurrección que genera esperanza, que es de nuevo una llamada a creer en Dios, a confiar en Dios. El haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal nos ha hecho desconfiar de Dios, nos ha hecho no fiarnos de Dios. Ahora nos encontramos con una llamada que es precisamente una llamada desde el crucificado, porque no lo olvidemos, lo que se nos está contando en la
teología de la resurrección es que Dios resucita a uno que ha sido crucificado y que ha sido crucificado porque ha realizado con el bien de Dios y luchando contra el mal que Dios ha determinado como el mal. Y el mal que Dios ha determinado como mal último es el mal del ser humano con el ser humano. Es el hombre como lobo del hombre. Así surge toda una tradición, dar un sentido al sufrimiento, dar un sentido al dolor, dar un sentido a los oprimidos de este mundo, decirles que Dios no está al margen de ello, que el Dios de los cristianos no es un Dios neutral, que no es un Dios imparcial, pero que no es un Dios de la venganza, que es un Dios del perdón, que es un Dios de la reconciliación, que es un Dios de la redención. Y a partir de ahí pues surge toda una teología, las distintas teologías acerca del crucificado, dar un sentido a la muerte es el enemigo último, nos dice San Pablo, se trata de contrastar las distintas versiones que nos ofrecen los evangelistas, porque cada uno de los 4 evangelios nos va a hablar de la resurrección, cada uno a su manera. Y luego Pablo va también hablando de la resurrección, no tanto desde la perspectiva de Jesús de Nazaret, cuanto desde la perspectiva de la revelación que él ha tenido de Cristo resucitado y de a dónde le lleva esa revelación que él ha tenido sobre Cristo resucitado cuando él interpreta la tradición judía, interpreta las leyes judías e interpreta los sacrificios judíos. Ahí es donde tenemos toda una problemática que va a generar un amplio debate en la teología actual y que sigue estando presente como un amplio debate en la reflexión que nosotros estamos haciendo en la actualidad. Ahí es donde nos encontramos también con los problemas que surgen en el cristianismo, de nuevo la crítica siempre está presente hoy en la teología y la crítica siempre está presente en la filosofía cuando critica la religión, y ahí es donde nos encontraremos también hasta qué punto el cristianismo es uno. El cristianismo tiene su referencia última en Jesús de Nazaret, pero la referencia última de Jesús de Nazaret ha estado acompañada por la referencia de Pablo. Y la referencia de Pablo, sin duda ninguna, es la referencia más determinante en una gran cantidad de escritos del Nuevo Testamento. No solo en las cartas paulinas, sino en otra serie de escritos que están influidos precisamente por la tradición de Pablo. No olvidemos, por otro lado, que los escritos de Pablo y los escritos que están contaminados, por así decirlo, o que están marcados por la tradición paulina, son anteriores a las tradiciones de los evangelios, porque los evangelios sabemos que se escribieron fundamentalmente, aunque hubiera ya versiones primitivas anteriores, pero los evangelios que hoy conocemos sabemos que se escribieron en la década de los años 70, finales de los 60 quizás, el evangelio de Marcos, no sabemos si es anterior o no a la guerra del año 70, y que están condicionados también por los sucesos que ocurrieron en el último cuarto del siglo I, cuando el cristianismo ya se había emancipado del judaísmo. Todo eso obliga a una lectura crítica de la Biblia y a una lectura del Nuevo Testamento que obliga a un replanteamiento de dogmas, de tradiciones, de prácticas, de tradiciones, de lecturas de la Biblia que están en la tradición histórica del cristianismo, pero que ya no pueden mantenerse tal cual en la época actual. Y a partir de ahí, el último capítulo, que es previo a la conclusión, que es muy corta. El último capítulo es sencillamente encontrarnos cuáles son los elementos nuevos que nosotros estamos viviendo en la situación actual, en la época de la posmodernidad, en la época de la globalización, en la época en la que se está produciendo las últimas dinámicas de la revolución científica y en la que el ser humano, dentro de esa revolución científica, sigue soñando con lo que soñaba en el libro del Génesis: emanciparse de Dios, conquistar la inmortalidad, el transhumanismo, lograr que podamos de alguna manera pervivir más allá de nuestro cuerpo y que podamos hacernos presentes en otros cuerpos, en otros cerebros. Son los sueños de la ciencia, que son sueños de divinización del hombre y que son sueños a través de los cuales hay una postura crítica respecto de las tradiciones religiosas. Pero ahí es de nuevo donde nos encontramos con algo que es una realidad. Los bienes materiales, los éxitos de la ciencia, los triunfos de la crítica filosófica, los elementos que nosotros adquirimos a través de la sociedad de consumo,
que generan insatisfacción en el ser humano. No es ninguna casualidad que el índice mayor de suicidio que se da hoy se dé en los países ricos y no en los países pobres. No es ninguna casualidad que en nuestras sociedades ricas, que aparentemente tienen todo para ser felices, haya una profunda insatisfacción y que la droga sea para muchos el escape precisamente a través del cual buscan dar un sentido a su propia vida porque no encuentran ningún otro sentido que les satisfaga. Vivimos en una época en la que nos encontramos con una paradoja. Hay un hambre de Dios, hay un hambre de espiritualidad, hay un hambre de algo que satisfaga al ser humano y que va mucho más allá de lo material. Se puede decir que en nuestras sociedades occidentales, y cada vez más esto se va extendiendo por la globalización, nuestras sociedades occidentales, americanas y europeas, son sociedades en las que hay una anemia espiritual. Una anemia espiritual. Tenemos muchos bienes materiales, muy mal repartidos, por otro lado, como siempre, la división del ser humano con el ser humano, que rompe con el concepto de unidad de la humanidad, y al mismo tiempo una gran carencia de bienes espirituales. Gente, ahora con la pandemia lo hemos vivido mucho más, gente sola, gente que se siente abandonada, gente que no encuentra sentido a su vida, porque hablar del sentido de la vida es una de las maneras modernas de hablar de Dios. La problemática hoy muchas veces es hablar de Dios sin palabras religiosas, hablar de Dios en términos seculares, hablar de Dios buscando los valores que nos ha transmitido la tradición judío-cristiana, pero sin creer en la tradición judío-cristiana, o al menos sin confesar nuestra cercanía a la tradición judío-cristiana. Entonces ya ahí surgen algunos de los capítulos que he ido desarrollando en el último capítulo. La crisis de las religiones, las nuevas espiritualidades, las nuevas cosmovisiones filosóficas que hablan de un humanismo ateo que es convergente con el cristianismo y que busca los valores del cristianismo, pero que al mismo tiempo no tiene la apoyatura que tiene el humanismo cristiano, porque el humanismo cristiano siempre tiene una referencia fundamental. Todos los valores que defiende el humanismo cristiano están vinculados y derivan de la vida de Jesús de Nazaret, de la historia de Jesús de Nazaret, de sus valores. El cristianismo está fundamentalmente anclado en Jesús de Nazaret. Y esto es lo que encontramos que falta en otras tradiciones humanistas que buscan la convergencia con las tradiciones cristianas, pero que se prohíben a sí mismas acercarse a la figura de Jesús de Nazaret y explorar de una manera crítica qué es lo que queremos decir cuando decimos que Jesús es un ser humano como cualquiera de nosotros, pero que además siendo ser humano es hijo de Dios, tiene una filiación divina. ¿Qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la divinidad y de la humanidad de Jesús, que tendría que llevarnos a hablar también de la divinidad y de la humanidad del ser humano? Y entonces surgen también los problemas de la espiritualidad actual. La espiritualidad de la cruz, la espiritualidad del que lucha por un mundo más justo, la espiritualidad del que está dispuesto a luchar por los derechos humanos, la espiritualidad que abarca lo que John Sobrino llamó los pueblos crucificados, es una espiritualidad exigente, es una espiritualidad dura, es una espiritualidad que nos recuerda que antes o después nos vamos a encontrar con la cruz y que antes o después la cruz de cada día se va a hacer presente en nosotros si seguimos la manera de vivir que Jesús de Nazaret nos ha mostrado con su propia vida. Entonces muchas veces buscamos espiritualidades que pertenecen a otras tradiciones, pero que están ausentes de este elemento fundamental, que es la crítica fundamental que yo hago a aquellos cristianos que de tal manera se centran en la tradición budista, que lleva consigo muchos elementos positivos. La religión budista es una religión muy positiva, porque es una religión de la compasión con los seres vivos, es una religión de la espiritualidad, es una religión de la contemplación, es una religión de la interioridad, es una religión, en definitiva, que se embeleza analizando y viendo y observando la naturaleza. Se trata de integrarse en la naturaleza y de buscar lo divino en la naturaleza. Y todo eso son elementos positivos. Pero al mismo tiempo se diferencia del cristianismo, porque para esa tradición el ser humano es
algo, si lo quieren ustedes, de paso. Es como la gota de agua que se integra en el océano del cosmos y en el océano de la naturaleza el que se disuelve. Mientras que en la tradición judío-cristiana el ser humano es el referente fundamental, al menos en nuestro planeta y en nuestra historia. Y el ser humano es el más cercano a Dios porque es imagen y semejanza de Dios. Y por eso la mejor manera de hablar de Dios no es la manera cósmica, sino que es la manera antropomórfica. Y por eso Jesús no nos dice que llamemos a Dios con palabras del cosmos, sino que nos dice que llamemos a Dios Padre, Papá, con palabras humanas que nos reflejan lo que es la realidad humana desde la hondura del ser humano, que es la hondura de las raíces familiares. Y a partir de ahí, el reto del cristianismo. Dar una respuesta a esa hambre de espiritualidad que hay hoy. Volver a reactualizar, como en otras épocas de la historia, la manera de vivir de Jesús. Ir dejando en un segundo plano tantas divergencias como hemos tenido en el pasado, que hoy en gran parte nos resultan obsoletas y superadas, y volver a lo que son las fuentes mismas del cristianismo. Y desde ahí no caer en una espiritualidad del conformismo, no caer en una espiritualidad del consumo, no caer en una espiritualidad burguesa, que lo que intenta es, de alguna manera, integrar la sociedad de consumo en la que nosotros vivimos con las prácticas cristianas, porque tenemos que caer en cuenta de que hay una contradicción fundamental entre una sociedad en la que el dinero es lo fundamental y las personas valen en tanto tienen, y una tradición como la tradición cristiana en la que el dinero es la mayor idolatría y es la mayor oposición al Dios vivo, que es el Dios de los vivos y que es el Dios de aquellos que carecen de lo más necesario precisamente por la codicia y por el bien y el mal que hemos construido los seres humanos. Estas son claves desde las cuales he intentado ir mostrándole a ustedes distintos capítulos del libro y distintas dinámicas que han sido las que han marcado mi manera de buscar y de expresarme en ese libro, que por otro lado es el complemento de otro. Ustedes tienen en portugués, también en Brasil, otro libro que es complemento de este, Imágenes de Dios, está traducido al portugués, y luego, pues dentro de eso, dentro de la tradición cristiana, también tienen ustedes una cristología y tienen ustedes una eclesiología que también se ha traducido al portugués. Una es la de Para comprender cómo surgió la Iglesia, que está traducido al portugués, está traducido en Brasil, y una cristología que es de la salvación a un proyecto de sentido, por una cristología actual, que también está traducido al portugués y que también pueden ustedes encontrar. Bueno, pues son ya, pues llevo hablando hora y cuarto, si les parece, descansamos ahora unos minutos, unos 5 minutos, para que podamos un poco reposar, yo también para reposar yo, y ahora pues le abrimos un pequeño debate donde ustedes puedan hacer sus interrogantes, sus críticas, sus preguntas, sus propuestas, que puedan complementar lo que está intentando ser una reflexión sobre lo que es el cristianismo en el día de hoy. Muchas gracias. Paramos entonces 5 minutos, ¿les parece? Sí, muchísimas gracias, profesor Estrada. Sí, podemos parar 5 minutos y en esos 5 minutos, no, bueno, quien quiera salir, ir un ratito, tomar un agua y tal, pero pensar en preguntas para hacer al profesor Estrada, que estará conosco 40, 45 minutos más, y entonces podemos hacerle perguntas, aprovechemos esse momento, né? Então, todo mundo fazemos intervalinho de 5 minutos y voltamos. Se me está ocurriendo, para evitar lo de traducción, porque si hay algunas preguntas que no entiendo y evitar que tengan que traducirlas y demás, quizás si se le ocurren algunas preguntas, en esto vamos a decir 10 minutos, escríbelas en un papel y se las entregan a María Clara y ella va haciendo las preguntas y entonces las puede ir haciendo ya poniéndomelas en español directamente, con lo cual yo respondo mucho más rápidamente. Sí. Se me ocurre. En un papel va a ser difícil porque estamos todos virtualmente, no tenemos clase presencial, pero me pueden mandar por el chat aquí y yo le traduzco. Como ustedes quieran, o se lo envían a María Clara y ella me las hace, o me las hacen ustedes directamente. Sí. Hacemos un descanso ahora. Podem fazer a pergunta pelo chat, né? E depois eu traduzo para ele qualquer coisa, tá bom? E aí fazemos um intervalinho. Ele
ele também tem que se refazer, porque falou, né? Mas achei muito clara assim, a exposição, e eu acho que, né, foi passando capítulo por capítulo, a gente vê melhor o encadeamento do livro e a intenção, né, que ele teve, qual foi o que o puxou e tal. Então, bom, então pensem e façam as perguntas. Eu vou dar uma saidinha técnica e volto já.
Si les parece, podemos ya recomenzar de nuevo. Bueno, esperando que haya preguntas por ahí, yo le voy a leer el comentario de una alumna que no es de esta clase. Ella está en pregrado. No, eso es, la clase es de posgrado. Pero ella, cuando supo que usted iba a hablar, vino y asistió hasta ahora, pero ahora no puede quedarse porque tiene otra clase y dejó este comentario. Muchas gracias. Estoy leyendo su libro de la salvación a un proyecto de sentido. Y hoy, al escucharlo y oír por primera vez, yo pude contemplar otros horizontes de pensamiento e interpretación. Muy interpelador cuando usted dice encontrarse con Dios es encontrarse con el ser humano. Crecer en gracia es crecer en humanidad. Muy provocador al decir el problema de cuando la religión se convierte en un instrumento de deshumanización, y eso vemos radicalmente en nuestra actualidad. Tengo un compromiso, no puedo quedar. Muchas gracias. Valeria le dejo este mensaje. Te da las gracias también de mi parte. Bueno, entonces ahora la palabra está abierta. Está abierta. Cualquier comentario, cualquier crítica también, cualquier cosa que hayan echado en falta. Cualquier perplejidad. Cualquier perplejidad, cualquier duda. ¿No? Entiendo que después de hora y media hay un cierto cansancio, pero bueno, Bruno. Es el momento de completar algo si es que hay algo, si no, pues no pasa nada. Bruno quiere hacer una pregunta. Adelante. Buenas tardes, profesor. Muchas gracias por su conferencia. Te escuché en Granada cuando hablaste del libro de San Ignacio, los ejercicios espirituales de San Ignacio, y ahora el gusto de escucharte con este libro. Bueno, la verdad es que hemos trabajado muchos temas aquí juntos, y he apuntado por lo menos así 3 cuestiones para pensar. Que, bueno, antes de las cuestiones quería hablar solo algunos comentarios. Es que me ha parecido muy sugerente cómo has hecho un largo recorrido por la filosofía, la Biblia, la teología, y nos ha dado muchas claves, incluso con muchas notas al pie muy interesantes, con referencias que pueden ayudarnos cada uno con su tema. Incluso el autor que estudia, Oscar Pfister, ahí está, con su Cristianismo y Angustia. Y en todo ello, pues una cuestión que ha aparecido muy fuerte en la discusión ha sido sobre la relación entre el Jesús histórico y el Cristo resucitado. Hemos discutido un tanto ahí en la clase y también fuera de la clase sobre ello, porque me parece que hay una diferencia bastante importante entre la tradición protestante y la tradición católica. En ello me ha parecido en la clase. Entonces la primera pregunta sería, si usted, perdona que llamé tú en el comienzo, perdón,
si usted podría hablar un poco sobre ese tema de Jesús histórico y el Cristo resucitado. La segunda pregunta sería más bien sobre la relación entre el ser y Dios, porque me parece que usted propone, o sea, abandonar esa tradición teológica de juntar, mezclar el ser de la tradición griega con Dios. Eso me ha parecido, no sé si estoy correcto en ello, pero si puede usted hablar un poco más, porque estoy leyendo otros autores de filosofía de la religión y me parece una cuestión que no está muy clara hoy. O sea, que hay algunos que defienden la importancia de mantener la referencia al ser y otros que quieren aceptar ese abandono del ser en la concepción teológica. Si puede un poco aclarar eso. Y por fin, como sé que usted tiene también libros sobre la iglesia, pues ¿cómo podríamos pensar la iglesia como un espacio donde se puede anunciar a Jesús justamente en ese contexto, ¿no? Porque el libro nos pone así un diagnóstico muy preciso de nuestra época, me parece. No había leído algo tan sistemático y profundo, donde puedo ver lo que pasa, los distintos rasgos del ateísmo y de las espiritualidades, todo nos pone un diagnóstico muy importante. Entonces, ahora en la alegría del Evangelio que propone el Papa Francisco, ¿cómo ve usted el papel de la iglesia, el rol de la iglesia en ese contexto? Esas serían mis preguntas. Bueno, muchas gracias de nuevo. son tres preguntas que para responderlas, pues cada una de ellas se llevaría por lo menos una conferencia, porque son temáticas que abarcan muchos aspectos, empezando por lo último, por lo de la iglesia. Bueno, yo creo, lo voy a decir de una manera muy sencilla, porque por otro lado, yo he mantenido una continuidad siempre, aunque lógicamente evolucionando, pero he mantenido una continuidad siempre. El primer libro que yo escribí en mi vida fue en el año, me parece que fue 85, lo tengo aquí, y se titula La Iglesia, institución o carisma. Fue un libro que luego ha ido continuándose con otra serie de libros y que hoy sigue siendo uno de los elementos determinantes de mi reflexión. Yo estoy ahora volviendo a reescribir otro libro sobre la Iglesia. Pero el punto de partida es muy sencillo y muy radical. El problema no es solo que se haya dado una clericalización del cristianismo, que es indudable. El Papa Francisco lo está recordando constantemente. Y la clericalización del cristianismo no es solo que los clérigos se hayan hecho con el centro del poder en la Iglesia y que los laicos lo hayamos aceptado, que eso se da. El teólogo Congar, que para mí es el teólogo católico más importante de eclesiología del siglo XX, es un dominico, el teólogo Congar hablaba de que la eclesiología se ha convertido en parte hoy en una jerarcología, lo cual pues indica desde ese punto de vista la enorme evolución que se ha dado en el cristianismo histórico respecto de la Iglesia primitiva. Pero el problema radical para mí está en esto. No es simplemente que haya una clericalización de la Iglesia, es que hoy la Iglesia es el clero. La Iglesia ha dejado de ser la comunidad de los fieles. Hoy cuando hablamos de la Iglesia en cualquier idioma, la Iglesia ha dicho, la Iglesia ha hecho, la Iglesia, siempre todo el mundo, católicos y protestantes, ateos y cristianos, todos enseguida pensamos en lo que ha dicho el Papa, lo que han dicho los obispos, lo que han dicho los sacerdotes, lo que han dicho los pastores, lo que han dicho el clero. La Iglesia es el clero. Entonces ya el problema no es simplemente de reestructurar, es que le hemos arrebatado al Nuevo Testamento el concepto de Iglesia. La Iglesia en el Nuevo Testamento es la comunidad de los consagrados a Dios, que son todos los cristianos que han recibido el bautismo, la comunidad de los fieles, la comunidad de los discípulos. Jesús crea una comunidad discipular. Y después de la comunidad discipular va a venir la Iglesia. Y la Iglesia es, la palabra Iglesia es asamblea, es la asamblea de los fieles, es la comunidad de los fieles, es la comunidad de los discípulos que han ido evolucionando después de la muerte de Jesús, porque la Iglesia no la funda Jesús, la Iglesia la funda el Espíritu Santo. Jesús funda la comunidad de discípulos
Y desde la comunidad de discípulos, el Espíritu Santo va a hacer surgir la iglesia. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, es el Espíritu Santo el que va marcando toda la evolución a través de la cual se va constituyendo la iglesia. Y además, en el símbolo de los apóstoles, que es el credo, pues en las tres partes del símbolo de los apóstoles, creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. La iglesia es la obra del Espíritu. Entonces, esto obliga hoy a un replanteamiento eclesiológico, a mi juicio, en profundidad, que no puede ser solo de la teología, pero que tiene que ser de la teología, que tiene que llevar a una reestructuración global de la concepción cristiana de la Iglesia. Y yo creo que si volvemos a esa concepción cristiana de la Iglesia, muchos de los problemas que han separado al protestantismo y el catolicismo van a quedar superados precisamente porque ambos van a tener que cambiar muchas estructuras y muchas maneras de proceder. Por tanto, eso es una primera problemática. Luego, la segunda problemática que me acuerdo ahora es la del Jesús histórico y el Cristo de la fe. Lo digo también de una manera muy radical. El Cristo de la fe ha matado al Jesús histórico. Lo digo así, tan radical. Es decir, nos hemos centrado de tal manera en las especulaciones acerca de la divinización de Jesús con el Cristo resucitado, que hemos dejado en segundo plano al Jesús de la historia, al Jesús de la vida, al Jesús de antes de la resurrección. Cuando la paradoja es que si a nosotros nos atrae algo, nos fascina algo y nos compromete algo, no son las especulaciones sobre después de la muerte, ni las especulaciones sobre lo que ocurre en la vida planetaria, ni las especulaciones sobre el Cristo resucitado, sino que si a nosotros lo que nos fascina es la manera de entender la vida de Jesús. Y esa manera de entender la vida de Jesús es la que es corroborada por la resurrección. Esto ya lo dijo Rahner. Rahner ya lo dijo de otra manera, con otras palabras más teológicas, pero en el fondo estaba diciendo lo mismo. Los católicos tienen el peligro del monofisismo, de acentuar tan fuertemente la divinidad de Cristo que se olvidan de la humanidad de Cristo. Por tanto, hay que volver a replantearse la teología a la luz del Jesús de la historia y del Cristo de la fe. Yo lo diferencio siempre. Intento distinguir entre Jesús y Cristo resucitado. Evidentemente hay una continuidad, pero evidentemente el Cristo resucitado no es el Jesús de la historia. Entonces, a partir de ahí hay que hacer todo un replanteamiento también que nos lo ha dado en buena parte lo que está siendo hoy un punto de convergencia de todos los cristianos, la vuelta a la Biblia y la vuelta al Nuevo Testamento, la vuelta a la Escritura, que es lo que hoy yo creo que es más determinante. Entonces eso es, creo yo, otro de los elementos que hay que replantearse. Luego la segunda pregunta, no me acuerdo cuál era. La segunda pregunta que me has hecho. Sobre la relación entre el ser y Dios. El ser y los griegos. No, el problema no es evidentemente el ser. Bueno, el ser para los griegos es la realidad. La realidad. Y evidentemente todos buscamos la realidad. Lo que no podemos es identificar a Dios y el ser. Porque por definición, Dios es lo que está más allá del ser. Si Dios existe, Dios no es parte de la creación. Y el ser es el ser de la creación. La ciencia solamente puede hablar de lo creado. La ciencia surge con las categorías que tienen los seres humanos para comprender el universo y para comprender la naturaleza. Si hay algo o alguien que está más allá del universo y que está más allá del ser, ahí no puede llegar la ciencia y ahí no puede llegar la filosofía. Eso de alguna manera ya está en Kant. Kant nos viene a decir nuestras categorías humanas están implementadas en nuestro cerebro para las experiencias empíricas. Si hablamos de alguien o de algo que no es parte de nuestras experiencias empíricas, nosotros no podemos nunca definir a esa persona y mucho menos demostrarla. Lo que ocurre es que Kant va a buscar en la teología práctica, es decir, en la crítica de la razón práctica, va a usar un medio de encontrarse con Dios. Que es decir, si el ser humano tiene que vivir una vida moral y la vida moral no lleva a la felicidad y no lleva a una retribución de los seres humanos, solo si hay alguien que puede asegurar la felicidad y la retribución por una vida moral, entonces es posible vivir la vida moral. Entonces Kant lo que va a buscar a Dios es desde la problemática de sentido.
Para que la vida humana tenga sentido, es necesario que las personas que han vivido de una manera justa encuentren una recompensa. Y como no encuentran una recompensa en este mundo, porque lo que estamos asistiendo es precisamente que triunfa el malo y que es aplastado el bueno, pues entonces no hay más remedio que plantearse la existencia de Dios. Pero la existencia de Dios nunca jamás podremos demostrarla porque nuestras categorías humanas no están preparadas para hablar de Dios. En el fondo, lo que nos está recordando Kant y lo que en el fondo nos está recordando la filosofía, para vergüenza de los cristianos, es que hablar de Dios es una opción de fe que tiene que ser racional, no contraria a la razón, pero es una opción de fe. Y que además, lo más seguro cuando hablamos de Dios es la teología negativa. Afirmar más lo que Dios no es que lo que Dios realmente es. Porque nosotros nunca podemos llegar a captar lo que es Dios. El misterio de Dios siempre permanece. Por eso yo muchas teologías del más allá, e incluso muchas teologías sobre especulaciones trinitarias, las posesiones, a mí me resultan teología ficción, porque yo creo que estamos hablando de lo que no podemos hablar. Y que entonces, cuando llega ese límite, lo único que nos queda es, a mi juicio, fiarnos de Jesús, identificarnos con Jesús y creer en el Dios de Jesús. Pero no porque nosotros podamos añadir algo desde nuestra propia razón. ¿Otros comentarios? Hay dos preguntas más de Paula escritas aquí. Le voy a leer en español. Primeramente agradezco su disponibilidad en estar con nosotros, presentando su obra y su pensamiento. Es un privilegio. Dos cuestiones. Primera, en la lectura del libro y ahora en su explanación, me pareció claro un proyecto de interpretación del cristianismo con un corte más humanizado. También una opción metodológica por el Jesús crucificado en detrimento del Cristo glorificado de Pablo, principalmente en la lectura del capítulo 4. Esa opción nos aleja de una actitud demasiadamente espiritualizada y descomprometida con los problemas sociales. Me pregunto, sin embargo, si esta perspectiva no acaba por reducir la importancia de la resurrección y de la vuelta de Cristo como pilares de la fe cristiana. La segunda es, usted ha mencionado la cuestión del mal y de la teodicea en el cristianismo y en el judaísmo, apuntando el escándalo de la cruz como la retomada de los cuestionamientos sobre Dios en medio del sufrimiento, a las injusticias y al clamor de las víctimas. Por lo que entendí, la cruz no resolvería la cuestión, pero revelaría un Dios omnipotente que se entrega en la cruz, poniéndose junto a los que sufren. Además, usted apuntó a la retracción de Dios para respetar el protagonismo humano. ¿Lo entendí correctamente? Hay otras, pero primero usted contesta esas, después vuelvo. Bueno, primero respondo a la segunda. Sí, entendió usted lo fundamental, lo que yo quería decir. Es decir, la cruz es la manifestación de Dios. La manifestación del Dios omnipotente tenemos que hacerla compatible con la humillación de Dios cuando Dios se hace presente en una cruz, que es el resultado de la acción histórica del hombre. Y que, por tanto, desde esa perspectiva responde también al pecado del hombre. Entonces, ahí es donde nos encontramos con Dios. Y Dios vive un proceso de humanización en Jesús. Hay una afirmación de San Ireneo de Lyon que a mí me gusta mucho porque es un teólogo del siglo II, que es de los teólogos más modernos para nosotros, donde él dice que el Espíritu y el Hijo son las manos de Dios y que Dios se acostumbra a la carne humana, que precisamente es Jesús de Nazaret. Por tanto, la humanización de Dios es desde esa perspectiva un elemento fundamental para comprender lo que es el cristianismo, que es el principio encarnatorio. Sobre eso les sugiero un libro que en España ha tenido mucho eco y que es un magnífico libro, que es un libro de José María Castillo, que está traducido al portugués y que se llama precisamente La humanización de Dios. Me parece que es un momento. La humanidad de Dios, creo que La humanidad de Dios. Creo que es la humanidad de Dios. Bueno, tiene dos, pero este sí es la humanización de Dios. Está traducido al portugués. Entonces, es un libro magnífico, porque es un libro donde va haciendo todo un análisis de cómo hay un proceso de humanización de Dios que tiene la otra cara, que es la divinización del ser humano, y cómo ambas cosas son convergentes. Por tanto, en esa línea sí es una línea
que yo creo que fundamentalmente lo expresa usted, si lo ha entendido bien, con la pregunta que me ha hecho. Luego la primera pregunta. Pero primero que nada, si no hay resurrección, pierde su sentido la cruz. La cruz tiene sentido precisamente en tanto en cuanto es revelación de Dios. Si no hay resurrección, pues entonces el hombre bueno que intentó hacer algo por los demás y que lo machacaron como machacaron a tantos otros a lo largo de la historia. No hay más. La resurrección sigue siendo un elemento fundamental para comprender la cruz. Lo que pasa es que el Dios de la cruz es el Dios provocativo. El Dios de la cruz es el que siempre nos recuerda a Pablo, el crucificado es el resucitado. No podemos hablar de resurrección sin hablar de cruz. Entonces, en ese sentido, evidentemente la resurrección es un postulado absolutamente consustancial al cristianismo. Lo que ocurre es que después de la resurrección surgen las distintas interpretaciones, no solo de la resurrección, sino también de la vida de Jesús. Porque el problema es que todo el Nuevo Testamento está construido, incluso desde ese punto de vista, las cartas de Pablo, que son cartas ya de los años 50, las primeras, o sea que estamos ya con 20 años después de la muerte de Jesús, cuando se ha consumado la muerte de Jesús y cuando se ha consumado el anuncio de la resurrección. Aunque los evangelios cronológicamente, los escritos que tenemos, sean más tardíos, los evangelios quieren hablarnos precisamente de la resurrección que ocurrió inmediatamente en la muerte de Jesús. Entonces lo que nosotros nos encontramos es distintas interpretaciones, distintas hermenéuticas de quién es Jesús y cómo es Jesús y de qué es la resurrección y cómo es la resurrección. Y ahí no hay convergencia, ahí hay diferencia. Una es la teología de Juan y otra es la teología de los sinópticos. Y si está leyendo mi libro de la salvación a un proyecto de sentido, yo he intentado incluso en los sinópticos ir diferenciando siempre a Marcos, al que le doy la primacía, porque no lo olvidemos, es el evangelio primero, el evangelio original. Mateo y Lucas, si lo habláramos con nuestra terminología actual, son dos plagiadores, han plagiado a Marcos. Marcos los podía llevar a los tribunales y pedirle que le pagara, porque han copiado exactamente a Marcos y han completado a Marcos con unos añadidos. Pero hay distintas teologías de la resurrección. Y ahí es donde la teología de la resurrección de Pablo es muy discutida. ¿Y dónde está la discusión? En las consecuencias de eso. Porque Pablo, ¿qué es lo que ha aportado al cristianismo, a mi juicio? Pues Pablo ha aportado al cristianismo, a mi juicio, fundamentalmente nos ha liberado de la norma y de la ley. Es el campeón de la lucha contra la ley. Incluso en eso es más radical que Jesús. Porque el planteamiento de Pablo es, si la ley ha matado a Jesús, Jesús ha muerto como un blasfemo, entonces lo que hay que hacer es acabar con la ley. La ley ya no puede tener ningún sentido. Libera a las comunidades cristianas de esa farda de leyes y de normas que agobiaban a los personajes en la tradición judía y que además es el objeto de la crítica de Jesús. Entonces, en ese sentido, Pablo es fundamental. Pablo, evidentemente, es fundamental como el apóstol de los gentiles. En realidad, nosotros, los no judíos, somos, de alguna manera, hijos de Pablo, hijos de la tradición de Pablo. Pablo es el que ha permitido, de alguna manera, que nosotros nos hagamos cristianos. También, en ese sentido, Pablo es fundamental. Por eso siempre se habla desde esa perspectiva de la tradición judía, que estaría más bien representada por Santiago y Pedro, y la tradición paulina, que es la que ha influido más en la tradición del Nuevo Testamento y que ha marcado incluso a los mismos evangelios, sobre todo el de Lucas, que es un evangelio mucho más cercano a muchas cuestiones de Pablo. Pero en Pablo hay un problema, y el problema de cómo entiende la religión sacrificial, que además ha sido exacerbado por el siglo XI y por San Anselmo de Canterbury, que elaboró su teología del sacrificio. Y la teología del sacrificio que se ha desarrollado a partir de ahí con raíces paulinas, pero ya no es Pablo el que la realiza, pero ha dado pie a eso, es que el ser humano ha pecado contra Dios, pero el ser humano no puede reparar el pecado que ha cometido. Entonces, la única manera que hay de reparar el pecado cometido es con la muerte. La muerte es la que sirve para reparar el pecado cometido, porque el ser humano ha ofendido a Dios. San Anselmo de Canterbury. Si quieren ustedes leer mi interpretación y mi desarrollo de San Anselmo de Canterbury, lo pueden ustedes encontrar en La imposible teodicea. Está también traducido en Brasil y que lo tienen ustedes. Ahí yo desarrollo la interpretación de San Anselmo de Canterbury, que lleva a una concepción sacrificial
Dios solamente se aplaca con sacrificio, Dios solamente se aplaca con sangre. Luego la cruz es algo querido y exigido por Dios. Esa es la teoría de San Anselmo de Canterbury. Jesús no muere porque lo maten los seres humanos simplemente. Jesús muere porque es la única manera de que el Dios ofendido se reconcilie con el ser humano. Entonces ahí surgen dos problemas con Pablo. Primero, Pablo desatiende, no lo niega, pero se centra en la cruz e interpreta la cruz a la luz del Antiguo Testamento y desatiende algo que está en otros escritos del Nuevo Testamento, por ejemplo, la carta a los Hebreos, y es que el sacrificio de Jesús no es simplemente la cruz, sino que el sacrificio de Jesús es una vida sacrificada, una vida entregada, una vida que, como va a decir la carta a los Hebreos, es una hostia ofrecida a Dios. Es decir, el sacrificio no empieza en la cruz, es una vida entregada a los demás. Jesús ha vivido siempre sacrificándose por los demás. Ahí es donde nos encontramos nosotros con el elemento fundamental. Tenemos que volver a una concepción en la que recuperemos la cruz para la vida de Jesús y no simplemente como un elemento, lo cual es un reto para toda la teología católica. ¿Por qué? Porque si ustedes, los que conocen la teología católica, los que ustedes son católicos y asisten a la Eucaristía, todos los cánones, todos los cánones de la misa están centrados en que por tu muerte y tu resurrección nos has devuelto la vida. Y siempre se olvida de la vida. Yo siempre corrijo todos los cánones. Y siempre digo, porque por tu vida, tu muerte y tu resurrección nos has traído la salvación. De nuevo tiene que ver con el Jesús histórico. El Jesús histórico ha quedado un poco marginado. Porque además, como Pablo no conocía al Jesús histórico, no se interesó mucho por el Jesús histórico y se centró en la revelación que había tenido de Cristo resucitado. Entonces ahí está el primer problema de Pablo, que la vida de Jesús queda de alguna manera desdibujada. Todo se juega en la cruz. Si Dios, en el planteamiento que exageró luego San Anselmo, pero que tiene raíces paulinas, se hubiera encarnado solo para morir en la cruz y no hubiera hecho nada más, ya estábamos redimidos. Pero eso es anular toda la vida de Jesús. Y yo creo que eso es un déficit de Pablo, a mi juicio, que además está en discusión. Esto no lo digo yo solo, esto es una discusión que hoy hay en la teología, no solo en la teología católica, también en la teología protestante. Si hoy ya le digo que en eso hay posturas más tradicionales y posturas más radicales, pero que no hay ya tantas diferencias confesionales. Las dos las van a encontrar ustedes en las dos confesiones. Pero luego hay un segundo elemento. Toda la religión judía es una religión sacrificial, toda la religión judía. Los sacrificios en el templo son elemento fundamental a través del cual se produce la redención de los pecados. Se escandalizan de Jesús porque Jesús perdona los pecados. Cuando los pecados los perdona, los sacrificios que se ofrecen en el templo. Y hay toda una detallada exposición de los sacrificios en el libro del Levítico, etcétera, donde se va detallando cómo hay que hacer sacrificios. Los sacrificios nos reconcilian con Dios. Antiguo Testamento, sacrificios en el templo. Entonces ahora viene la muerte de Jesús, que es el resultado de una vida sacrificial, que es el resultado de una vida entregada, y que es un sacrificio, porque muere sacrificándose también por los demás y pidiendo, desde ese punto de vista, no les tengas en cuenta lo que han hecho, le dice Jesús en la cruz a Dios. Padre, no le tengan en cuenta porque no saben lo que hacen. Jesús sigue como en toda su vida, preocupándose de los demás. Entonces la pregunta es, a la luz de Jesús y del sacrificio de Jesús, de una vida sacrificada que culmina en la cruz, ¿hay que reinterpretar el Antiguo Testamento? Entonces ya no nos valen los sacrificios del Antiguo Testamento, o reinterpretamos el precio de sangre del Antiguo Testamento, porque son sacrificios sangrientos, y traducimos ahora la vida de Jesús, el sacrificio de Jesús desde la perspectiva sacrificial del Antiguo Testamento. No sé si me he explicado, lo digo de otra manera, pero es lo mismo. Cuando nos acercamos a la Biblia y nos acercamos al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento, hay una continuidad, pero hay diferencias. ¿Qué hacemos? ¿Leer la vida de Jesús e interpretar a Jesús desde el Antiguo Testamento y quedarnos ahí? ¿O le damos la prioridad a Jesús para que Él reinterprete el Antiguo Testamento y quite del Antiguo Testamento lo que no resulta compatible con la vida de Jesús? Ahí yo creo que hay una división y que sobre todo, quizá incluso más que los protestantes, que los evangélicos, que son, por lo menos tienen una especificidad distinta, muchas veces la impresión que uno tiene es que el Antiguo Testamento vale tanto como el Nuevo o más incluso. Y que se copian las tradiciones del Antiguo Testamento y se sigue a los cristianos con el Antiguo Testamento como si no hubiera pasado nada con la venida de Jesús
con la muerte de Jesús que se diferencia de los sacrificios del Antiguo Testamento. Entonces yo creo que hay que completar a Pablo. Pablo es un escritor importantísimo y un apóstol importantísimo, pero el Nuevo Testamento no es Pablo. El Nuevo Testamento es el conjunto de escritos del Nuevo Testamento y desde luego, si solamente tuviéramos las cartas de Pablo y no tuviéramos los evangelios, no existieran los evangelios, entonces yo le aseguro a ustedes que ni el 10% de los que hoy son cristianos serían cristianos. Porque con las especulaciones de Pablo sobre Cristo resucitado y sin las versiones de los evangelios acerca de Jesús y del sacrificio de Jesús y de la resurrección interpretada desde Jesús, no hubiera habido un futuro del cristianismo. No sé si con esto respondo a la pregunta, pero por ahí es por donde voy. Esto además, la salvación a un proyecto de sentido también lo desarrollo, porque ahí hablo mucho más detenidamente de postura de Pablo. Tenemos 3 preguntas más y con eso cerramos porque no queremos matarlo de cansancio también. Voy a leer las 3 y usted las responde en el orden que quiera. La primera es de José Luis, que expuso el capítulo del humanismo, ¿no? En el último capítulo usted habla de un humanismo y espiritualidad laica y tiene una cita que me pareció interesante, al mismo tiempo que remueve la tradición religiosa desde el dominio de la espiritualidad. Un humanismo, la cita es, un humanismo espiritual pero no religioso puede también ayudar a una remodelación de la religión, excesivamente sofocada en su espiritualidad por las estructuras institucionales y la carga dogmática y jurídica. El surgimiento del carisma de la comunidad y de los laicos en las iglesias puede ser potenciado por la espiritualidad no religiosa. Me gustaría que usted hablara sobre espiritualidad humanista y cuáles los desafíos que son impuestos a la identidad cristiana en el diálogo con esa espiritualidad. Después de Mónica, ¿podríamos pensar en una espiritualidad post-humanista? Y después Fernando, la sospecha de una razón potente erigida por la posmodernidad suscita un retorno al lenguaje mítico, no unívoco, al respeto de la realidad y por consiguiente de Dios mismo. No, es en forma de pregunta, perdón, lo leí mal. La sospecha de una razón potente erigida por la posmodernidad suscitaría un retorno al lenguaje mítico, no unívoco, con respeto a la realidad y por consiguiente a Dios mismo. Son las 3 bueno, preguntas. Empezando por lo último. ¿Qué posmodernidad? Porque la impresión que da es que se habla de la posmodernidad como algo compacto, uniforme y seguro. Por ejemplo, ¿es lo mismo la postura de Habermas que la postura de Bátimo? La vuelta al mito se podría dar más en Bátimo, pero en Habermas, si hay un racionalista en la filosofía actual, es Habermas. Y Habermas es un autor de la posmodernidad. En la literatura francesa hay una enorme cantidad de la filosofía francesa, una enorme cantidad de posmodernos. Foucault es una vuelta al mito. Digo, es que me parece que se simplifica. La posmodernidad es muy diversa, entonces hay que ver qué posmodernidad. Lo primero que habría que ver es eso, qué posmodernidad. Luego, la vuelta desde ese punto de vista al Dios del mito. Vamos a ver, perdón, es que me he perdido ya un poco con las preguntas. La tercera era la de la posmodernidad. ¿La segunda? Lo leo de nuevo. No, la segunda es si es posible una espiritualidad poshumanista. Sí. Yo veo en contradictorio lo de espiritualidad y poshumanista. Será una espiritualidad diferente de los humanismos anteriores, pero la espiritualidad es un humanismo. La espiritualidad es la forma de vivir, bueno, desde la perspectiva cristiana es la forma de vivir lo que nos indica el espíritu y lo que el espíritu nos va enseñando. Pero la espiritualidad es un humanismo. Precisamente los humanismos lo que han hecho es buscar en la espiritualidad cristiana elementos convergentes con las espiritualidades laicas que se han ido desarrollando en la tradición filosófica. Por tanto, no veo posibilidad de algo que sea poshumano y además no sé lo que sería poshumano. Porque es que todo lo que crea el ser humano es humano. Es que jugar con las palabras, me parece. Estamos cayendo... Pero bien, esto nos llevaría a una larga discusión sobre la problemática del poshumanismo. La primera pregunta... Sí, y la primera era un poco semejante, pero la segunda fue consecuencia de la primera, porque a partir de lo que usted dice en el libro, le gustaría
a la persona que preguntó, que fue José Luis, que usted hablara sobre la espiritualidad humanista y cuáles los desafíos que son impuestos a la identidad cristiana en diálogo con esa espiritualidad humanista. Yo ahí lo único que puedo hacer es remitirle a alguno de mis otros libros, Dios en las tradiciones filosóficas, sobre todo el volumen segundo, pues trata bastante de la problemática humanista y voy analizando los grandes autores del humanismo y voy desarrollando de esa perspectiva. Pero de nuevo insisto, es que el humanismo es muy plural, no pensemos que es una cosa uniforme y monolítica. Y entonces, pues según qué tipo de humanismo, habría que ver qué tipo de espiritualidad y qué tipo de diálogo puede haber entre la religión y el humanismo. Y evidentemente hay autores más propicios y autores más difíciles. Muy bien. Voy a dejarlo porque además estoy citado para dentro de unos minutos para unas charlas, no unas charlas, pero para hablar con una persona que quiere hablar conmigo desde México. Que voy a bueno, perfecto. Le agradecemos muchísimo su participación con nosotros, muchísimo. Será algo que tendremos guardado como buen recuerdo de este curso. Muchísimas gracias, profesor. Encantado de haber colaborado con ustedes y me alegra que les pueda haber servido para algo mi publicación. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.